Una novela en 9 cartas. Carta 1. De Piotr Ivanich a Iván Petrovich. Respetable señor y querido amigo, Iván Petrovich. Durante los 2 últimos días he estado persiguiéndole, con el propósito de conversar sobre asuntos muy urgentes, y no he podido encontrarlo por ninguna parte. Ayer, mientras estábamos en casa de Semyon Alexeich, mi mujer hizo un chiste muy bueno sobre usted. Dijo que Tatiana Petrovna y usted eran como un par de pajaritos que nunca dejan de volar. No llevan ni 3 meses casados y ya han descuidado su hogar. Todos nos reímos a carcajadas, aunque no en son de burla. Bromas aparte, mi apreciado amigo, usted me ha causado muchos problemas. Semyon me dijo que tal vez podría encontrarle en el baile del club de la Unión Social. Bien pues, dejé a mi mujer con la buena señora de Semyon y me fui volando al club. Fue divertido y trágico. Imagínese mi situación, yo en el baile solo, sin mi mujer. Iván Andreich, al encontrarme a solas en la portería, dedujo enseguida que bribón, que tenía una pasión irrefrenable por los bailes. Acto seguido me cogió del brazo y quiso arrastrarme a la fuerza a una clase de baile, mientras decía que en la Unión Social había demasiada gente, que en un espíritu ardiente no tenía sitio para expresarse y que le dolía la cabeza por culpa de las plantas aromáticas. No pude dar ni con usted ni con Tatiana Petrovna. Iván Andreich juró y perjuró que usted estaría en el Teatro Alexander, en la presentación de El mal de la razón. Volé al Teatro Alexander y tampoco le encontré. Esta mañana esperaba que por fin le hallaría en la casa de Chistoganov, pero no había ni rastro de usted. Chistoganov me envió a la casa de los Peropelkin y lo mismo. De hecho, estoy agotado. Ya puede ver cuántas molestias he pasado. Ahora le escribo pues no me queda de otra. Mi asunto no es en absoluto literario. ¿Me entiende? Sería mejor encontrarnos cara a cara. Es sumamente necesario discutir algo con usted y debe ser pronto. Por eso le ruego que venga hoy con Tatiana Petrovna a tomar el té y a charlar por la tarde. Mi Ana estará encantada de verla. La reunión será motivo de mucho agrado. Por cierto, mi querido amigo, ya que me vi en la necesidad de usar la pluma, tengo una pequeña queja que hacerle. De hecho, debo pedirle explicaciones por una pequeña jugarreta aparentemente inocente que ha hecho a costa mía. Es usted un bribón, un hombre sin conciencia. A mediados del mes pasado trajo a mi casa a un conocido suyo, Evgeny Nikolaich. Usted dio fe de él con su amistosa recomendación. Y para mí, por supuesto, la consideraba como sagrada. Y yo me alegré de la oportunidad de recibir al joven con los brazos abiertos. Y cuando lo hice, puse la soga al cuello. Pero a pesar de todo, la cosa salió bien. Ahora no tengo tiempo para explicarle y de hecho es algo incómodo hacerlo por escrito. Solo tengo una humilde petición para usted, mi astuto amigo. ¿No podría de alguna manera muy delicada, como quien no quiere la cosa, darle a entender al joven que hay muchas casas en la ciudad aparte de la nuestra? Es más de lo que puedo soportar, querido amigo. Como dice nuestro amigo Simonevich, se lo contaré todo cuando nos veamos. No quiero decir que el joven haya faltado contra las buenas costumbres o que carezca de cualidades espirituales o que haya metido la pata en algo. Al contrario, es amable y agradable. Pero espere, ya nos veremos. Mientras tanto, si lo ve, por el amor de Dios, dígale lo que le pido. Lo haría yo mismo, pero ya sabe cómo soy. Simplemente no puedo. De todos modos, me explicaré mejor esta noche. Ahora adiós y gracias de antemano. Postdata. Mi hijo está enfermo desde hace una semana y cada día está peor. Le están saliendo los dientes. Mi esposa lo cuida todo el tiempo y está triste. Pobrecita. Visítenos. Nos dará una gran alegría, mi querido amigo. Carta 2. De Iván Petrovich a Piotr Ivanich. Querido señor Piotr Ivanich, recibí su carta ayer. La leí y me quedé perplejo. Usted me buscó. Dios sabe dónde y yo simplemente estaba en mi casa. Estuve esperando hasta las 10 a Iván Ivanich Tolokonov. En cuanto recibí su carta, salí con mi mujer. Tomé un carruaje y llegué a su casa a eso de las 6:30.
Usted no estaba en casa, pero nos recibió su esposa. Esperé a verle hasta las 10:30, pero ya no podía quedarme más tiempo. Salí con mi esposa, volví a gastar en un carruaje, la acompañé a nuestro domicilio y me fui a casa de los Perepalkin, pensando que podía encontrarle allí, pero de nuevo me fallaron los cálculos. Cuando llegué a casa no pude dormir durante toda la noche, pues me sentía inquieto. Por la mañana di 3 vueltas para verle, a las 9, a las 10 y a las 11, y 3 veces gasté en carruajes para quedar plantado de nuevo. Leí su carta y me quedé perplejo. Escribe usted sobre Evgeny Nikolaich. Me ruega que insinúe algo, y no me dice por qué. Elogio su cautela, pero yo no le doy documentos de importancia a mi mujer para que los enrolle y se los fume. De hecho, me desconcierta saber con qué motivo me ha escrito todo esto. Sin embargo, si se trata de eso, ¿por qué debería entrometerme en el asunto? Yo no soy un metiche. Usted mismo podría decirle lo que piensa, pero veo que debo aclarar el asunto con usted. El reloj no para y ya estoy en apuros. Tengo un viaje pronto y mi mujer está insistiendo para que le consiga un manto de terciopelo. Esos que están de moda. Sobre Evgeny Nikolaich, me adelanto a mencionar que cuando estuve ayer en la casa de Pavel Semyonovich, pedí los informes sin perder el tiempo. Tiene 300 siervos en la provincia de Yaroslav y espera que su abuela le otorgue una finca con otros 300 cerca de Moscú. No puedo decir cuánto dinero tiene. Creo que usted debería saberlo mejor. Le ruego que de una vez por todas me indique un lugar donde pueda reunirme con usted. Me dijo que se encontró ayer con Iván Andreich y que él le dijo que yo estaba en el Teatro Alexander con mi esposa. Sepa usted que le mintió, y eso demuestra lo poco que se puede confiar en él en estos casos. Incluso a base de engaños le sacó a su abuela 800 rublos hace 2 días. De cualquier modo, quedo a su disposición. Postdata. Mi mujer está embarazada. Anda nerviosa y a veces melancólica. En el teatro a veces hay simulaciones de disparos de armas de fuego y tormentas. Por eso, por miedo a que los nervios de mi mujer se alteren, no la llevo a las funciones. Y tampoco tengo mucho interés por el arte sobre las tablas. Carta 3. De Piotr Ivanich a Iván Petrovich. Mi querido amigo Iván Petrovich, yo y solamente yo tengo la culpa, pero debo defenderme. Ayer entre las 5 y las 6, en el momento en que hablamos de usted con el mayor afecto, llegó al galope un mensajero del tío Stepan Alexeich con la noticia de que mi tía estaba muy mal. Ya que no quería alarmar a mi mujer, no le dije nada, sino que con el pretexto de otras urgencias me dirigí a casa de mi tía. La encontré casi moribunda. Justo a las 5 había tenido un ataque, el tercero en los últimos 2 años. Karl Fedorich, su médico, nos dijo que tal vez no pasaría de esa noche. Imagínese mi posición, querido amigo. Estuve toda la noche agobiado por la incertidumbre. No fue hasta la mañana cuando completamente agotado física y mentalmente me tumbé en el sofá. Pero olvidé pedir que me despertaran y me quedé dormido hasta las 11:30. Afortunadamente mi tía se puso mejor y pude regresar a casa. La pobre estaba agotada por la espera. Comí un poco, abracé a mi hijo, tranquilicé a mi mujer y salí a buscarle. Pero usted no estaba en casa, pero encontré a Evgeny Nikolaich. Cuando regresé a mi casa cogí un bolígrafo y aquí estoy, escribiéndole. No se enfade conmigo, mi amigo. Pégueme, córteme la cabeza si quiere, pero no me prive de su buena fe. Su mujer me ha dicho que esta noche estará en la casa de los Eslianov. Estaré allí sin falta. Espero verle pronto. Quedo a su disposición. Postdata. Estamos muy tristes por nuestro pequeño. El médico le ha recetado riubarbo. El pequeño se angustia y ayer no reconocía a nadie. Pero esta mañana ya nos reconoció y ha vuelto a decir papá, mamá y se queja un poco. Mi mujer ha llorado mucho. Carta 4. De Iván Petrovich a Piotr Ivanich. Mi querido señor Piotr Ivanich, le escribo a usted desde su casa, en su escritorio, y antes de tomar la pluma hace más de 2 horas y media que le espero. Permítame que le diga sin rodeos mi sincera opinión sobre este lamentable incidente. De su última carta deduje que le esperaban en casa de los Eslianov y que me invitaba a ir allí.
Me presenté, me quedé 5 horas y jamás se apareció. ¿Cree que voy a ser el hazmerreír de la gente? Disculpe, mi querido señor. He venido a verla esta mañana. Esperaba encontrarle, y no como otros, que buscan a la gente, Dios sabe dónde, cuando se les puede encontrar en casa a cualquier hora convenientemente elegida. Pero no había ni rastro de usted. Sé que me impide decirle ahora toda la cruda verdad. Solo diré que, al parecer, se está echando atrás en lo que respecta a nuestro acuerdo. Y solo ahora al reflexionar sobre el asunto me queda admitir que estoy absolutamente asombrado por su picardía. Veo claramente que usted ha estado gestando intenciones poco nobles. Esta suposición mía se ve confirmada por el hecho de que la semana pasada, de un modo casi imperdonable, usted se apoderó de esa carta suya que me dirigió, en la que usted mismo establecía, aunque de una manera algo confusa y enredada, los términos de nuestro acuerdo en relación con una circunstancia que no necesito recordarle. Usted tiene miedo a los documentos, los destruye y trata de ponerme en ridículo. Pero no permitiré que me tomen por tonto, porque nadie me ha considerado como tal hasta ahora. Y todo el mundo ha pensado bien de mí en ese sentido. Ya he abierto los ojos. Usted trata de ofuscarme, me confunde hablando de Evgeny Nikolaich, y cuando yo, con su carta de las 7 de este mes, que todavía no logro entender, le pido una explicación personal, usted me cita en falso, mientras se mantiene al margen. ¿Acaso cree, señor, que no soy capaz de darme cuenta de todo esto? Prometió recompensarme por mis servicios, recomendándome a varias personas, y al mismo tiempo, y no sé cómo lo hace, se las ingenia para pedirme dinero prestado en sumas considerables sin dar recibo, como ocurrió hace unos días. Ahora que tiene el dinero, se mantiene al margen, y para colmo repudia el favor que le hice con respecto a Evgeny Nikolaich. Seguramente cree que, por mi pronta partida de Simbirsk, no habrá tiempo de arreglar los asuntos, pero le aseguro, y le doy mi palabra de honor que, si lo amerita, estoy dispuesto a pasar 2 meses más en San Petersburgo para conseguir mis objetivos y encontrarme con usted. Porque yo también sé cómo actuar con despecho. En conclusión, me permito informarle que si no me da usted hoy una explicación, primero por escrito y luego personalmente, si no vuelve a exponer en su carta los puntos principales de nuestro acuerdo, y si no me explica sus ideas respecto a Evgeny Nikolaich, me veré obligado a recurrir a medidas que serán muy desagradables para usted, que incluso a mí me repugnan. Me despido. Carta 5. De Piotr Ivanich a Iván Petrovich, 11 de noviembre. Mi querido y respetado amigo Iván Petrovich, su carta me ha disgustado en demasía. Me sorprende que no se avergüence, mi querido pero injusto amigo, de comportarse así con uno de sus más leales amigos. ¿Por qué me hiere con sospechas tan insultantes? Pero responderé a sus acusaciones. No me encontró ayer Iván Petrovich porque me llamaron inesperadamente a un funeral. Mi tía, Efimia Nikolaevna, falleció ayer a las 11 de la noche. Y por acuerdo general entre los parientes, fui elegido para ocuparme de los preparativos de la triste y dolorosa ceremonia. Tenía tanto que hacer que no tuve tiempo de verle esta mañana, ni siquiera de enviarle un mensaje. Me duele en el alma el malentendido que ha surgido entre nosotros. Mis palabras sobre Evgeny Nikolaich pronunciadas en son de broma las ha malinterpretado, y todo esto ha causado algo que me es profundamente ofensivo. Usted habla del dinero y expresa su preocupación al respecto. Pues bien, sin malgastar palabras estoy dispuesto a satisfacer todas sus exigencias, aunque debo recordarle que los 350 rublos que recibí de usted la semana pasada fueron por cierto acuerdo y no como préstamo. De ser así, sin duda le hubiera dado un recibo. No voy a discutir los otros puntos mencionados en su carta, pues veo que se trata de un malentendido. Todo se debe a su imprudencia, mal genio y obstinación. Pero sé que su buen corazón no permitirá que sus dudas persistan, y que usted será, de hecho, el primero en darme la mano. Se ha equivocado Iván Petrovich, y mucho. Aunque su carta me hirió profundamente, hoy mismo estaría dispuesto a presentarme ante usted y pedirle disculpas. Pero desde ayer ando tan apurado que estoy al borde del colapso.
y apenas puedo mantenerme en pie. Para colmo, mi esposa está en cama y me temo que esté gravemente enferma. No obstante, nuestro hijo, gracias a Dios, está mejor. Ahora debo dejar la pluma. Tengo un montón de cosas que hacer y son urgentes. Permítame, mi querido amigo, despedirme de usted. Carta 6. De Iván Petrovich a Piotr Ivanich. 14 de noviembre. Querido señor Piotr Ivanich, he esperado 3 días y he procurado aprovecharlos. Mientras tanto, siento que la cortesía y los buenos modales son el mayor decoro para cada uno. Desde mi última carta del 10 de este mes, no le he importunado de ninguna manera, en parte para que pueda cumplir sin molestia su deber cristiano para con su tía, y porque necesitaba tiempo para ciertas investigaciones sobre un asunto que usted conoce. Ahora me explicaré totalmente. Confieso que al leer sus 2 primeras cartas supuse que usted no entendía lo que yo quería. Así fue como busqué una entrevista con usted y que me dé explicaciones cara a cara. Tenía miedo de escribir y me reprochaba la falta de claridad en la expresión de mis pensamientos vertidos sobre el papel. Sabe usted que no tengo las ventajas de la educación y los buenos modales, y que me repelen las muestras de gentileza que por dentro están huecas, porque he aprendido por amarga experiencia cuán engañosas suelen ser las apariencias, y que a veces una serpiente se oculta bajo las flores. Sin embargo, yo sé que usted me entendió, pero no me contestó como debía porque, en su deslealtad, había planeado de antemano no cumplir con su palabra de honor y con su deber como amigo. Lo ha demostrado con lo ruin que ha sido conmigo estos últimos tiempos. Algo muy perjudicial para mis intereses, algo que no esperaba y que me negué a creer hasta el momento presente. Desde el principio de nuestra relación me cautivó por sus buenos modales, por la sutileza de su comportamiento, su conocimiento, su cultura y las ventajas que obtendría si me asociaba con usted. Creí haber encontrado un verdadero amigo y benefactor. Ahora me doy cuenta de que hay muchas personas que, bajo un exterior lisonjero, esconden veneno en sus corazones, que usan su astucia para tender trampas a su prójimo, cometen engaños que no tienen perdón, y por eso temen a la pluma y al papel, pero al mismo tiempo usan su fino lenguaje no en beneficio de los demás o de su país, sino para embaucar y nublar la razón de aquellos con quienes han entablado relaciones comerciales de cualquier tipo. Su traición, mi querido amigo, puede verse claramente en lo que sigue. En primer lugar, cuando, en los términos claros y concisos de mis cartas, describí mi posición y al mismo tiempo le pregunté, en mi primera carta, qué quería decir con ciertas expresiones suyas con respecto a Evgeny Nikolaich, pero usted trató de eludir mi pregunta y, confundiéndome con dudas y sospechas, dejó tranquilamente de lado el tema. Luego, después de tratarme de una manera que no se puede describir con palabras, dijo que estaba ofendido. ¿Qué pretende, señor? Y cuando me había hecho correr detrás de usted por toda la ciudad, me escribió cartas fingiendo ser mi amigo en las que, evitando cualquier asunto de negocios, hablaba en cada carta de cosas irrelevantes, tales como la enfermedad de su buena señora, por las que tengo en cualquier caso mucho respeto, y de cómo su bebé había tomado una dosis de riubarbo y que le estaban creciendo los dientes, con una frecuencia que me resultaba insultante. Yo reconozco que el corazón de un padre puede desgarrarse por los sufrimientos de su bebé, pero ¿por qué hacer mención de esto cuando se necesitaba hablar de otra cuestión totalmente diferente? Lo soporté en silencio, pero ahora creo que es mi deber explicarme. Al final, luego de que me engañase varias veces con citas fraudulentas, usted intentó, al parecer, dejarme como un tonto y hazme reír, cosa que nunca he pretendido hacer. Después me informó que le habían llamado para ver a su tía, que había tenido un ataque, precisamente a las 5 en punto, y se disculpó por su ausencia, con un detalle que ahora me resulta vergonzoso. Por suerte para mí, señor, en el transcurso de estos días, hice averiguaciones y me enteré de que su tía tuvo el ataque en el día 7, poco antes de medianoche. A partir de eso, deduzco que usted ha usado las sagradas relaciones familiares para engañar al prójimo. Por último, en su más reciente carta dio a entender que la muerte de su tía tuvo lugar precisamente en el momento en que yo iba a visitarle para consultarle sobre diversos asuntos de negocios.
Pero aquí está la vileza de sus cálculos e invenciones, que llega a ser increíble. Pues gracias a una información fidedigna que pude obtener justo a tiempo, he averiguado que su tía murió 24 horas más tarde de lo que usted comunicó con tanta deshonestidad. No acabaría nunca si enumerara todos los detalles que dejan en evidencia su conducta traicionera hacia mí. Además, cualquier persona sensata podría ver que usted dice que soy su verdadero amigo y me da toda clase de nombres corteses en sus cartas, con el único propósito de manipularme emocionalmente. Y ahora toca mencionar su principal acto de engaño y traición para conmigo, a saber, su continuo silencio en todo lo que concierne a nuestros intereses comunes, en lo que respecta al hecho de que robara la carta en la que exponía, aunque en un lenguaje algo oscuro y no muy comprensible para mí, nuestros acuerdos y cláusulas de ese préstamo forzoso de 350 rublos que me pidió como amigo suyo, sin dar recibo alguno, y por último, sus abominables calumnias hacia Evgeny Nikolaich. Ahora veo claramente que quería que yo pensara que él era, si me permite así decirlo, como un macho cabrío, que no servía ni para leche, ni para lana, que no era ni una cosa ni la otra como señaló en su carta del 6 de este mes. Pero yo conozco a Evgeny. Sé que es un joven humilde y honesto, virtudes con las que puede atraer, ganar y merecer respeto en la sociedad. Sé que también, todas las noches de los últimos 15 días, usted se ha metido en el bolsillo docenas y a veces hasta cientos de rublos, desplumando al mozo en juegos de azar. Usted ahora se desentiende de todo esto y se ha apropiado de mi dinero y el de Evgeny con sus patrañas y artimañas. Y encima usted se niega a compensarme, recurriendo para ello a la calumnia con la que perjudica al muchacho a quien yo mismo le presenté. Pero ya me enteré, por lo que oigo de sus amigos, que usted casi babea por él y da a entender a todo el mundo que él es su amigo más querido, aunque no haya nadie en el mundo tan tonto como para no adivinar enseguida lo que pretende y lo que significa para usted la amistad. Yo diría engaño, traición, ausencia de cortesía y apoyo, una ofensa a Dios y una depravación. Me pongo a mí mismo como prueba y ejemplo. ¿En qué le he ofendido y por qué me ha tratado así? Voy a terminar mi carta. En líneas generales, si en el plazo más breve posible después de recibir esta carta no me devuelve, en primer lugar, los 350 rublos que le di, y en segundo lugar, el monto que debería obtener de acuerdo con su promesa, recurriré a los medios posibles para obligarle a que lo haga, amparándome dentro de la ley. Por último, le debo decir que su humilde servidor tiene pruebas que pueden arruinar y destruir su reputación a los ojos de todo el mundo. Suyo afectísimo. Carta 7. De Piotr Ivanich a Iván Petrovich. 15 de noviembre. Iván Petrovich. Cuando recibí su vulgar y extraña carta, lo primero que quise hacer fue hacerla pedazos, pero la he conservado como una curiosidad. Sin embargo, lamento nuestros malentendidos y exabruptos. No era mi intención contestarle, pero me veo obligado por la necesidad. En estas líneas debo informarle que me resultaría muy desagradable verle en mi casa otra vez. Mi esposa opina lo mismo. Su salud es delicada y el olor a brea le molesta. Ella le devuelve a la suya el libro Don Quijote de la Mancha, con sincero agradecimiento. En cuanto a las botas para lluvia que dice que se olvidó en su última visita, debo comunicarle con pesar que no las encontramos por ningún lado. Todavía las estamos buscando, pero si no aparecen le compraré un par nuevo. Por lo demás, tengo el honor de seguir siendo su amigo sincero. Carta 8. El 16 de noviembre, Piotr Ivanich recibió por correo 2 cartas dirigidas a él. Al abrir el primer sobre, sacó una nota cuidadosamente doblada en el papel rosa pálido. La letra era de su mujer. Estaba dirigida a Evgeny Nikolaich y fechada el 2 de noviembre. No había nada más en el sobre. Piotr Ivanich la leyó. Querido Eugene, ayer me fue totalmente imposible. Mi marido estuvo en casa toda la tarde. Asegúrese de venir mañana puntualmente a las 11. A las 10:30 mi marido irá a Sarkoye y no volverá hasta la medianoche.
Estuve furiosa muchas horas. Gracias por enviarme la información y la correspondencia. ¡Qué montón de papeles! ¿De verdad ella escribió todo esto? Pero tiene estilo. Muchas gracias. Veo que me quieres. No te enfades por lo de ayer, pero, por el amor de Dios, ven mañana. Piotr Ivanich abrió la otra carta. Piotr Ivanich. De todos modos, no tenía intención de volver a su casa. No hacía falta que desperdiciara papel. La semana que viene me voy a Simbirsk. Ahora tiene a Nikolais como su apreciado y querido amigo. Le deseo suerte y no se preocupe por las botas. Carta 9. El 17 de noviembre, Iván Petrovich recibió por correo 2 cartas dirigidas a él. Al abrir la primera, sacó una nota escrita de forma apresurada y descuidada. La letra era la de su mujer, estaba dirigida a Nikolais y fechaba el 4 de agosto. No había nada más en el sobre. Iván Petrovich la leyó. Adiós, adiós, Nikolais. Que el Señor lo bendiga. Sea feliz. Mi suerte es terriblemente amarga, pero así debe ser. Si no fuera por la tía, no habría confiado tanto en usted. No se burle de mí ni de mi tía. Mañana es nuestra boda. La tía está aliviada porque encontré un buen hombre que aceptó casarse conmigo sin dote. Hoy le he visto bien por primera vez. Parece tener buen carácter. Me están apresurando. Adiós, adiós, mi querido amigo. Piensa en mí de vez en cuando porque yo nunca lo olvidaré. Adiós. Firmo esta última carta como la primera. ¿Se acuerda? Tatiana. El otro sobre tenía lo siguiente. Iván Petrovich. Mañana recibirás un par de botas nuevas. No acostumbro robar de los bolsillos ajenos, ni me gusta recoger los desperdicios por las calles. Nikolais irá a Simbirsk dentro de 1 o 2 días para resolver asuntos de su abuelo, y me ha pedido que le busque un compañero de viaje. ¿Le gustaría ir con él? El ritual de los Musgrave. Una particularidad que frecuentemente capturaba mi atención sobre la personalidad de mi amigo Sherlock Holmes era que, a pesar de que en su forma de razonar era extremadamente ordenado y sistemático, una de las personas más organizadas que se puedan imaginar, y aunque también evidenciaba una calma y meticulosa elegancia al vestirse, terminaba siendo en sus costumbres diarias uno de los individuos más caóticos que jamás haya complicado la vida a un compañero de vivienda. No es que yo sea especialmente tradicional en este sentido. Mis extenuantes experiencias en Afganistán, sumadas a mi innata tendencia bohemia, no me han vuelto menos cuidadoso de lo que se esperaría de un médico. Pero existe un límite para mí. Y cuando me topo con alguien que almacena sus cigarros en el cenicero, su tabaco en el extremo de una zapatilla persa y su correspondencia sin responder, fijada con una navaja en el corazón de su estante de madera, entonces comienzo a considerarme relativamente virtuoso. He mantenido siempre, además, que el tiro al blanco debería ser una actividad exterior, y cuando Holmes, atrapado en uno de sus raros caprichos, se acomodaba en un sillón con su delicado disparador y un montón de balas Boxer, y empezaba a decorar la pared opuesta con un BR patriótico formado por los agujeros de las balas, estaba convencido de que ni la atmósfera ni la estética de nuestra sala se veían beneficiadas en absoluto. Nuestro hogar estaba perpetuamente invadido por productos químicos y objetos relacionados con crímenes, que solían encontrarse en los lugares más inesperados, como dentro del recipiente de la mantequilla o en espacios aún menos apropiados. Sin embargo, lo que realmente me causaba un gran desafío eran sus documentos. Le aterrorizaba la idea de desechar papeles, en especial aquellos vinculados a sus investigaciones pasadas, y aún así, solo lograba encontrar el impulso para organizarlos y clasificarlos una vez cada 1 o 2 años. Esto se debe a que, como he narrado en otras partes de estas memorias algo desordenadas, a los periodos de intensa actividad en los que llevaba a cabo proezas por las que es famoso, le sucedían etapas de profundo letargo. Durante estas,
pasaba los días entre su violín y sus libros, moviéndose apenas del sofá de la mesa. De esta manera sus documentos se acumulaban mes a mes, hasta que cada rincón del espacio se veía saturado de montones de manuscritos que, por ningún motivo, se podían eliminar y que su propietario insistía en conservar. Una noche invernal, mientras estábamos ambos sentados cerca de la chimenea, me atreví a sugerirle que, dado que había terminado de adherir recortes en su cuaderno de notas, podría dedicar un par de horas a hacer nuestro entorno un poco más ordenado. No pudo rebatir la razonabilidad de mi solicitud, así que con la expresión algo contrariada se dirigió a su habitación, de donde regresó arrastrando una voluminosa caja metálica. La situó en el medio del suelo y, agachándose sobre un pequeño asiento frente a ella, levantó la tapa. Pude observar que ya contenía 1/3 de su capacidad en fajos de papel, cada uno atado con una cinta roja, organizados en paquetes individuales. «Hay una buena cantidad de cajas aquí, Watson», me dijo con una mirada pícara. «Creo que si supieras todo lo que guardo en esta caja, me sugerirías sacar algunos objetos, en vez de agregar otros». «¿Entonces son los registros de sus primeras investigaciones?», inquirí. Siempre quise conocer detalles de esos casos. «Sí, mi querido amigo, todos fueron compilados antes de que mi cronista llegara a exaltarme». Tomó montón tras montón con un gesto afectuoso. «No todos son triunfos, Watson», expresó. «Sin embargo, hay entre ellos algunos dilemas menudos pero fascinantes. Aquí se encuentran los detalles sobre los homicidios de Tarleton, el asunto de Bunbury, el comerciante de vinos, la peripecia de la dama rusa de avanzada edad y el peculiar episodio de la muleta de aluminio, además de una narración completa sobre Ricoletti, el del tobillo torcido, y su detestable esposa. Y aquí, esto sí es algo excepcionalmente singular». Sumergió su brazo hasta el fondo del baúl y extrajo una pequeña caja de madera con tapa deslizante, similar a las usadas para guardar juguetes infantiles. De su interior sacó un pedazo de papel arrugado, una antigua llave de latón, un perno de madera al cual estaba atado un ovillo de cuerda y 3 viejos discos de metal oxidado. «Y bien, amigo, ¿qué te parece todo esto?», me cuestionó sonriente ante mi expresión asombrada. «Es realmente una colección intrigante. Muy intrigante, y la historia detrás de ella es todavía más sorprendente». «¿Así que estas reliquias cuentan con su propia historia?». «Tanto así que son parte de la historia». «¿A qué te refieres con eso?». Sherlock Holmes las recogió una por una y las dispuso sobre el borde de la mesa. Después se sentó cómodamente en su silla y las observó con un destello de contento en sus ojos. «Esto», anunció, «esto es lo único que conservo como recuerdo de la aventura del ritual Musgrave». Ya le había escuchado mencionar ese caso varias veces, aunque nunca había logrado conocer todos los detalles. «Me encantaría», le expresé, «que me contaras más al respecto». «¿Y dejar todo este desorden así?», exclamó con una sonrisa maliciosa. «Parece que tu sentido del orden no es tan estricto después de todo, Watson. Sin embargo, me complacería que incluyeras este caso entre tus crónicas, pues posee elementos que lo hacen único no solo en los anales criminales de este país, sino, creo, en los de cualquier otro. Mi modesta colección de hazañas estaría incompleta sin la inclusión de este evento tan extraordinario. Debes recordar cómo el caso de Gloria Scott y mi conversación con aquel desafortunado, a quien le relaté su destino, captaron por primera vez mi interés hacia la profesión que ha marcado mi vida. Ahora me ves con un nombre conocido universalmente y generalmente aceptado tanto por el público como por las autoridades como una instancia final en casos ambiguos. Incluso cuando nos conocimos durante el caso que narraste en el estudio de Escarlata, ya había conseguido mi tercera notoriedad, aunque no muy lucrativa. Por lo tanto, es difícil para ti imaginar lo arduo que fueron mis comienzos.
y cuánto tuve que esperar para lograr mi primer gran éxito. Cuando me establecí por primera vez en Londres, tuve un apartamento en Montage Street, justo al lado del Museo Británico, y ahí esperé, empleando el exceso de tiempo libre en estudiar todas esas ramas del conocimiento que podían hacerme más apto en mi oficio. De tanto en tanto algunos casos llegaban a mí, mayormente gracias a la recomendación de antiguos compañeros universitarios, ya que al final de mis años en la universidad ya se hablaba bastante de mí y de mis técnicas. El tercero de estos casos fue el del ritual Musgrave, y fue el interés que suscitó esa peculiar secuencia de eventos y las importantes implicaciones que conlleva lo que marcó mi primer paso hacia la posición que hoy día ocupo. Reginald Musgrave había sido compañero mío en la universidad y manteníamos un leve contacto. El general no era muy querido entre los estudiantes, aunque siempre pensé que lo que se interpretaba como soberbia era realmente un intento de ocultar su considerable timidez. Tenía un aire decididamente aristocrático. Era delgado, con nariz prominente y ojos expresivos, y sus maneras eran pausadas pero amables. De hecho, provenía de una de las familias más antiguas del país, aunque su linaje era una rama cadete que se había separado de los Musgrave del norte en algún momento del siglo XVI, asentándose en el oeste de Sussex, donde su residencia, Harleston, era posiblemente el edificio más antiguo en uso residencial del condado. Algo de su lugar de origen permanecía en él, y nunca podía mirar su rostro pálido y agudo, o la dignidad con que llevaba su cabeza sin pensar en arcos antiguos y ventanas con muillones y todos los venerables vestigios de un castillo feudal. Conversamos un par de veces, y recuerdo que en más de una ocasión manifestó un gran interés por mis métodos de observación e inferencia. Durante 4 años no lo había visto, hasta que una mañana apareció en mi habitación de Montage Street. Parecía casi igual, vestido con la elegancia de un joven de moda. Siempre tuvo inclinación por el buen vestir y mantenía esos mismos modales tranquilos y suaves que lo caracterizaban anteriormente. «¿Cómo has estado, Musgrave?», le pregunté, tras un caluroso saludo de manos. «Probablemente ya sabrás de la muerte de mi pobre padre», respondió. «Falleció hace 2 años. Desde entonces he tenido que ocuparme de la gestión de las propiedades de Harleston. Y dado que también soy representante por mi distrito, he estado bastante ocupado. Pero he escuchado, Holmes, que has estado aplicando esas habilidades que solían sorprendernos a propósitos prácticos». «Sí», le confirmé. «He aprendido a vivir de mi astucia». «Me alegra mucho saberlo, porque en este momento apreciaría mucho tu consejo. Hemos experimentado algunos sucesos muy peculiares en Harleston y la policía no ha logrado esclarecer nada. Es verdaderamente el caso más extraordinario y desconcertante». Como puedes imaginar, Watson, escuché con gran ansiedad, pues parecía que la oportunidad que había anhelado durante todos esos meses de quietud finalmente se presentaba ante mí. En lo más profundo de mi ser, estaba convencido de que podría tener éxito donde otros no lo habían logrado, y ahora se me ofrecía la chance de demostrarlo. «Por favor, cuéntame más detalles», exclamé. Reginald Musgrave se acomodó frente a mí y encendió el cigarrillo que le había ofrecido. «Debes saber», comenzó a explicar, «que aunque soy soltero, me veo en la necesidad de mantener un número considerable de empleos en Harleston, ya que es una construcción antigua y en mal estado que demanda constante atención. Además, mantengo la tradición y durante la temporada de caza del faisán suelo organizar una reunión en casa, lo que hace imprescindible contar con suficiente personal. En total tenemos 8 mucamas, una cocinera, un mayordomo, 2 lacayos y un muchacho. El personal de jardín y los establos, por supuesto, es aparte. Entre todos los empleados, el que tenía más tiempo con nosotros era Branton, el mayordomo. Originalmente era un joven maestro de escuela que se encontraba fuera de su elemento cuando mi padre lo contrató, pero demostró ser un hombre de gran carácter y energía,
y rápidamente se volvió indispensable en la casa. Era un hombre robusto y atractivo, con una frente impresionante, y aunque llevaba ya 20 años con nosotros, no debía tener más de 40 años. Con su apariencia y sus extraordinarias habilidades, pues dominaba varios idiomas y podía tocar casi cualquier instrumento musical, resulta sorprendente que se haya conformado con su posición durante tanto tiempo. Pero supongo que se sentía cómodo y carecía de la iniciativa para buscar algo diferente. El mayordomo de Hurlstone es alguien que todos nuestros visitantes recuerdan siempre. Pero este modelo de perfección tiene su fallo. Tiene un aire de Don Juan. Y puedes imaginar que para alguien de su calibre no es difícil asumir ese papel en una tranquila reunión rural. Cuando estaba casado, todo marchaba bien. Pero desde que enviudó, hemos enfrentado una serie de problemas con él. Hace algunos meses creíamos que se estabilizaría de nuevo, ya que se había comprometido con Rachel Howells, nuestra segunda mucama. Pero la dejó para irse con Janet Tregellis, la hija del guarda de casa. Rachel, que es una muchacha excelente pero con un temperamento galés muy emocional, sufrió un ataque de fiebre cerebral y desde entonces ha estado deambulando por la casa, o al menos hasta ayer, como una sombra de lo que era. Eso fue el primer drama en Hurlstone. Sin embargo, un segundo drama lo eclipsó completamente en nuestra memoria, y este implicó la desaparición y posterior despido del mayordomo Branton. Te contaré cómo sucedió. Ya mencioné que el hombre era inteligente y precisamente esta inteligencia causó su perdición, ya que pareció llevarlo a una curiosidad insaciable por asuntos que no le concernían en absoluto. No tenía ni idea de cuán lejos podría llegar hasta que un pequeño índice me abrió los ojos. Ya dije antes que la casa es un laberinto. La semana pasada, el jueves por la noche para ser exacto, descubrí que no podía dormir, después de haber cometido la tontería de beber una taza de café negro después de la cena. Tras dar vueltas en la cama hasta las 2 de la madrugada, me resigné a que no conseguiría dormir, así que me levanté y encendí una vela con la intención de retomar la lectura de una novela que había empezado. Sin embargo, el libro se había quedado en la sala de billar, por lo que me puse la bata y salí en su búsqueda. Para llegar a la sala de billar, necesitaba descender un tramo de escaleras y luego cruzar el inicio del corredor que llevaba a la biblioteca y a la sala de armas. Imagínese mi sorpresa al ver un haz de luz emanando de la puerta abierta de la biblioteca. Yo mismo había apagado la lámpara y cerrado esa puerta antes de irme a dormir. Mi primera sospecha, naturalmente, fue la de un robo. Las paredes de los pasillos en Hurlstone estaban adornadas con trofeos de armas antiguas. Tomé un hacha de guerra de uno de ellos y, dejando la vela atrás, me acerqué sigilosamente al corredor y miré por la puerta entreabierta. Allí estaba Branton, el mayordomo. Se encontraba completamente vestido, sentado en un sillón, con lo que parecía ser un mapa desplegado sobre sus rodillas y la cabeza apoyada en su mano, sumido en profundas reflexiones. Me quedé paralizado de asombro, observándolo desde la oscuridad. Un pequeño candil sobre el borde de la mesa emitía una luz tenue que era suficiente para mostrarme que estaba con su atuendo completo. De repente, bajo mi atenta mirada, se levantó y acercándose a una cómoda que estaba a un lado, la abrió y extrajo uno de los cajones. Sacó de él un papel y regresando a su asiento, lo desplegó junto a la vela en el borde de la mesa y comenzó a examinarlo con gran atención. La indignación que sentí al verlo inspeccionar tan tranquilamente nuestros documentos familiares se apoderó de mí de tal manera que di un paso adelante y Branton, al alzar la vista, me vio parado en la puerta. Se puso de pie de un salto, con el rostro pálido de terror, y rápidamente guardó en su pecho el papel que había estado estudiando. «Vaya», exclamé. «Así es como retribuyes la confianza que hemos depositado en ti. Mañana dejarás mi servicio». Se inclinó con la mirada de alguien que se siente profundamente derrotado y me pasó de largo sin articular palabra. La vela permaneció sobre la mesa y bajo su luz eché un vistazo para ver qué papel había tomado Branton del escritorio. Para mi asombro, no era en absoluto lo que esperaba. Solo era una copia de las preguntas y respuestas del antiguo singular rito conocido como
el ritual Musgrave. Es una ceremonia tradicional en nuestra familia que todos los Musgrave han realizado desde hace siglos hasta llegar a la edad adulta, algo de interés solo privado y quizá de cierta relevancia para un arqueólogo, al igual que nuestros escudos de armas y títulos, pero sin ninguna aplicación práctica. Sería mejor que retomáramos esto más tarde, sugerí. Si realmente lo cree necesario, respondió él vacilando. Sin embargo, para proseguir con lo que estaba diciendo, cerré el escritorio con la llave que Branton había dejado y estaba a punto de marcharme cuando me sorprendió ver que el mayordomo había vuelto y estaba delante de mí. «Señor Musgrave», dijo con una voz entrecortada por la emoción, «no puedo enfrentarme a esta vergüenza. Siempre he tenido un orgullo que excede mi posición y el deshonor me mataría. Su sangre recaerá sobre usted, señor, si me empuja la desesperación. Si no puede mantenerme en su servicio después de lo sucedido, por el amor de Dios, déjeme dar un mes de preaviso y partir como si fuera decisión mía. Podría sobrellevarlo, señor Musgrave, pero no el ser despedido ante todos aquellos que conozco tan bien». «No te mereces mucha simpatía, Branton», le dije. «Tu comportamiento ha sido completamente reprochable. Sin embargo, dada tu larga historia con la familia, no deseo exponerte al escarnio público. Pero un mes es demasiado. Tienes una semana para irte, y puedes dar las explicaciones que desees para tu partida». «¿Solo una semana, señor?», exclamó con desesperación. «Por favor, conceda al menos 15 días». «Una semana. Retírate. Y considera que se te ha tratado con mucha lenidad». Se retiró cabizbajo, pareciendo un hombre completamente derrotado, mientras yo apagaba la luz y volvía a mi habitación. Durante los días siguientes, Branton se entregó a sus labores con gran diligencia. No mencioné el incidente y esperé con cierta curiosidad para ver cómo manejaría su partida. Pero al tercer día, no se presentó después del desayuno para servir las instrucciones habituales del día, y al salir del comedor, me crucé por casualidad con Rachel Howells, la criada. Ya te había comentado que recientemente se había recuperado de una enfermedad, y su aspecto era tan desoladoramente pálido y abatido que la regañé por estar trabajando. «Deberías estar en cama», le aconsejé. «Retoma tus tareas cuando estés más recuperada». Ella me miró con una expresión tan peculiar que empecé a sospechar de su estado mental. «Soy lo suficientemente fuerte, señor Musgrave», me dijo. «Veremos lo que dice el doctor», le respondí. «Deja de trabajar ahora, y al bajar, por favor, comunica que deseo ver a Branton». «El mayordomo se ha marchado», me informó ella. «¿Se ha marchado? ¿A dónde ha ido?» «Se ha ido. Nadie lo ha visto. No está en su cuarto». «Se ha ido. Se ha ido». Se apoyó contra la pared lanzando un chillido tras otro de risa, mientras yo, horrorizado por su súbita crisis de histeria, corría a sonar la campana en busca de ayuda. Llevaron a la joven a su cuarto, aunque entre gritos y sollozos, mientras yo me dedicaba a investigar sobre Branton. Era indiscutible que había desaparecido. No había dormido en su cama. Nadie lo había visto desde que se retiró a su habitación la noche anterior. Y aún así, era difícil entender cómo pudo haber abandonado la casa, ya que por la mañana todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Sus pertenencias, su reloj e incluso su dinero se encontraban en su habitación, pero faltaba el traje negro que solía vestir. Sus zapatillas no estaban, pero sus botas sí. Entonces, ¿a dónde habría ido el mayordomo Branton durante la noche y qué le habría ocurrido? Por supuesto, registramos la casa de arriba abajo, sin encontrar rastro alguno de él. Es, como ya he mencionado, un laberinto de viejas construcciones, especialmente la ala original, que ahora está casi desocupada. Pero revisamos todas las habitaciones y el sótano sin hallar el más mínimo indicio del desaparecido. Me resultaba increíble que se hubiese ido dejando todas sus pertenencias atrás, y sin embargo, ¿dónde podría estar? Convocamos a la policía local, pero sin resultados. Había llovido la noche anterior,
y examinamos el césped y los senderos alrededor de la casa sin éxito. Así estaban las cosas cuando un nuevo acontecimiento desvió nuestra atención del misterio inicial. Durante 2 días, Rachel Howells estuvo tan enferma, oscilando entre el delirio y la histeria, que se hizo necesario contratar a una enfermera para que la cuidara durante la noche. La tercera noche después de la desaparición de Branton, la enfermera, aprovechando que su paciente dormía tranquilamente, decidió tomar una siesta en el sillón. Cuando se despertó antes del amanecer y encontró la cama vacía, la ventana abierta y ninguna señal de la enfermera, me alertaron de inmediato, y junto con los 2 lacayos salí en búsqueda de la joven desaparecida. No fue difícil determinar la dirección que había tomado, pues desde debajo de la ventana seguimos fácilmente sus huellas a través del césped hasta el borde del acantilado, donde se perdían cerca del camino de grava que llevaba fuera de la propiedad. El lago tiene una profundidad de 2,5 metros, y pueden imaginar nuestra angustia al ver que el rastro de la pobre muchacha desequilibrada terminaba en el borde del agua. Naturalmente, comenzamos de inmediato la búsqueda en el lago, intentando recuperar el cuerpo, pero no encontramos rastro alguno de ella. En cambio, recuperamos un objeto completamente inesperado. Era una bolsa de lino conteniendo un montón de metal antiguo, oxidado y descolorido, junto con varios pedazos o piedras o vidrios de colores opacos. Este peculiar hallazgo fue todo lo que logramos rescatar del lago, y a pesar de realizar todas las búsquedas e investigaciones posibles ayer, no sabemos nada sobre el paradero de Rachel Howells ni de Richard Branton. La policía del condado está perpleja y ha recurrido a usted como mi última esperanza. Puedes imaginar, Watson, con qué ansiedad escuché esta extraordinaria secuencia de eventos, tratando de reorganizarlos e identificar algún elemento común que los conectara. El mayordomo había desaparecido, la criada había desaparecido. La criada había amado al mayordomo, pero luego tuvo razones para odiarlo. Era de ascendencia galesa, de temperamento extremadamente ardiente y pasional. Se mostró agitada justo después de su desaparición. Había lanzado al lago una bolsa con contenido muy curioso. Todos los elementos necesitaban ser considerados, pero ninguno parecía tocar el corazón del misterio. ¿Cuál era el punto de partida de esta cadena de sucesos? ¿Ese era el extremo suelto de este complicado enredo? Debo ver ese papel, Musgrave, dije, que su mayordomo consideró tan valioso como para arriesgar su empleo por él. Nuestro ritual es un poco absurdo, admitió él, pero al menos cuenta con el encanto de ser antiguo para justificarlo. Aquí tengo una copia de las preguntas y las respuestas por si le interesa revisarlas. Me pasó el papel que ahora tengo aquí, Watson, y este es el peculiar cuestionario al que cada Musgrave tuvo que responder al asumir la jefatura de la familia. Te leeré las preguntas y respuestas tal como aparecen. ¿De quién era? ¿Su qué se ha ido? ¿Quién lo tendrá? El que ha de venir. ¿Dónde estaba el sol? Sobre el roble. ¿Dónde estaba la sombra? Bajo el olmo. ¿Cómo se pisó? Al norte por 10 y por 10, al este por 5 y por 5, al sur por 2 y por 2, al oeste por 1 y por 1, y así sucesivamente. ¿Qué daremos por él? Todo es nuestro. ¿Por qué deberíamos darlo? Por el bien de la confianza. El documento original no está fechado, pero la ortografía sugiere que data de mediados del siglo XVII, comentó Musgrave. Sin embargo, me temo que puede ser de poca ayuda para desentrañar este enigma. Al menos, respondí, nos brinda otro misterio aún más cautivador que el inicial. Es posible que la solución de uno sea también la solución del otro. Disculpe mi franqueza, Musgrave, pero su mayordomo me parece un hombre de considerable inteligencia y agudeza, quizás más de lo que 10 generaciones de sus antecesores. No lo comprendo, replicó Musgrave. A mí me parece que ese documento carece de cualquier utilidad práctica. Para mí, en cambio, parece extremadamente útil, y sospecho que Branton compartía esta opinión. Probablemente ya lo había visto antes de la noche en que lo sorprendió. Es muy probable. No nos preocupábamos por esconderlo. Supongo que solo quería refrescar su memoria en esa última ocasión.
Según entiendo, estaba comparando una especie de mapa o plano con el manuscrito y lo guardó rápidamente en su bolsillo cuando usted apareció. Así es. Pero ¿qué relación tiene esto con una antigua costumbre familiar? ¿Y qué significa este sinsentido? No creo que nos resulte difícil averiguarlo, dije. Con su permiso, tomaremos el primer tren a Sussex y exploraremos este asunto con más detalle sobre el terreno. Esa misma tarde, nos hallamos ambos en Hurlstone. Es probable que se hayan visto fotografías o leído descripciones de este renombrado edificio antiguo, por lo que me limitaré a decir que tiene forma de L, con el brazo más largo correspondiente a la sección más moderna, y el más corto al núcleo viejo, de donde se desarrolló el resto. Sobre la puerta, notablemente arqueada y situada en el centro de esta sección antigua, está inscrita la fecha 1607, aunque los expertos concuerdan en que tanto las vigas como la mampostería son de hecho mucho más antiguas. Los muros notablemente gruesos y las pequeñas ventanas de esta parte llevaron a la familia a añadir la nueva ala en el siglo XVIII, relegando a la antigua principalmente a funciones de almacenamiento y bodega. La residencia está circundada por un magnífico parque con bosques ancestrales. Por el lago mencionado por mi cliente se encuentra cerca de la avenida, a unos 200 metros de la casa. Ya estaba profundamente convencido, Watson, de que no enfrentábamos tres misterios distintos, sino uno solo, y que si lograba interpretar adecuadamente el ritual de Musgrave, tendría en mis manos la clave para desentrañar la verdad sobre el mayordomo Branton y la criada Howells. A eso dediqué entonces todas mis energías. ¿Por qué este sirviente mostraba tanto interés en dominar esta antigua fórmula? Claramente porque veía en ella algo que había pasado desapercibido para todas esas generaciones de terratenientes, y de lo cual esperaba obtener algún beneficio personal. ¿Qué era entonces y cómo había influenciado en su destino? Al leer el ritual me resultó claro que las indicaciones debían señalar un lugar mencionado en el resto del documento, y que si lográbamos hallar ese lugar, nos encaminaríamos correctamente hacia el desvelamiento del secreto que los antiguos Musgrave consideraban necesario preservar de una forma tan singular. Teníamos dos referencias para comenzar, un roble y un olmo. Respecto al roble no había incertidumbre alguna. Justo enfrente de la casa, al lado izquierdo del camino principal, se erigía un roble monumental, uno de los árboles más impresionantes que he visto. Eso ya estaba cuando creaste el ritual, dije al pasar por su lado. Probablemente estaba aquí desde la conquista normanda, contestó. Tiene un diámetro de 7 metros. ¿Tienen olmos antiguos?, pregunté. Había uno muy antiguo por aquí, pero un rayo lo derribó hace 10 años y removió el tronco. ¿Puedes indicarme dónde estaba? Sí. ¿No hay más olmos? No antiguos, pero hay bastantes hayas. Quisiera ver dónde estuvo. Habíamos llegado en una carreta y mi cliente llevó directamente sin entrar a la casa, al lugar en el césped donde el olmo había estado. Se encontraba casi a mitad de camino entre el roble y la casa. Mi investigación parecía avanzar. Supongo que es imposible saber qué altura tenía el olmo, pregunté. Puedo decírtelo ahora mismo. Medía 19 metros y medio. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sorprendido. Cuando mi antiguo profesor de matemáticas me asignaba ejercicios de trigonometría, siempre eran sobre medir alturas. Cuando era joven calculé la altura de todos los árboles y construcciones de la propiedad. Fue un golpe de suerte inesperado. Obtuve la información más rápido de lo que había imaginado. Cuénteme, le pregunté. ¿Su mayordomo alguna vez le hizo una pregunta similar? Reginald Musgrave me miró sorprendido. Ahora que lo menciona, respondió. Branton me preguntó acerca de la altura del árbol hace unos meses, por una pequeña discusión con su pareja. Eso fue una noticia excelente, Watson, ya que confirmaba que iba por buen camino. Observé el sol, estaba bajo el cielo, y calculé que en menos de una hora estaría justo entre las ramas más altas del viejo roble. Entonces se cumpliría una de las condiciones mencionadas en el ritual.
y la sombra del olmo debía indicar el punto más lejano de la sombra, ya que de lo contrario se habría utilizado el tronco como referencia. Por lo tanto, necesitaba determinar dónde caería el punto más lejano de la sombra cuando el sol estuviera justo sobre el roble. Debe haber sido complicado, Holmes, considerando que el olmo ya no estaba. Bueno, al menos tenía claro que si Branton había podido hacerlo, yo también podría. Además, no enfrentaba ningún problema real. Acompañé a Musgrave a su oficina y tallé esta estaca, a la que até esta larga cuerda con un nudo por cada metro. Luego tomé 2 segmentos de una caña de pescar, que solo medía 2 metros, y regresé con mi cliente al sitio donde había estado el olmo. El sol apenas tocaba la cima del roble. Sostenía la caña, marqué la dirección de la sombra y la medí. Era de 9 pies de largo. Claramente el cálculo era sencillo ahora. Si una varilla de 6 pies generaba una sombra de 9 pies, entonces un árbol de 64 pies generaría una de 96 pies, y la dirección de una sería la misma que la de la otra. Medí la distancia, que casi me llevó hasta la pared de la casa, y clavé una estaca en ese punto. Puedes imaginarte mi emoción, Watson, cuando a 2 pulgadas de mi estaca encontré una depresión cónica en la tierra. Entendí que era la señal hecha por Branton en sus mediciones y que estaba siguiendo sus pasos. Desde este punto inicial procedí a medir pasos, habiendo determinado previamente los puntos cardinales con mi brújula de bolsillo. 10 pasos con cada pie me llevaron paralelamente a la pared de la casa, y nuevamente marqué mi ubicación con una estaca. Luego me moví con cuidado 5 pasos hacia el este y 2 hacia el sur. Así, llegué al umbral de la antigua puerta. 2 pasos hacia el oeste significaban que debía descender 2 pasos por el pasillo de piedra, y ese era el lugar indicado por el ritual. Nunca había experimentado un frío escalofrío de desilusión tan intenso, Watson. Por un momento creí que debía haber cometido un error grave en mis cálculos. El sol poniente iluminaba brillantemente el suelo del pasillo, y pude observar que las antiguas piedras grises desgastadas por el paso de los años estaban sólidamente unidas y sin duda no se habían movido en muchos años. Branton no había trabajado aquí. Golpeé el suelo, pero sonaba igual en todas partes, sin indicios de grietas o fisuras. Pero por suerte, Musgrave, que empezaba a comprender el propósito de mis acciones y ahora estaba tan emocionado como yo, revisó su manuscrito para verificar mis cálculos. «¿Y debajo?», exclamó. «¿Olvidaste y debajo?». Había asumido que significaba que debíamos excavar, pero ahora, claro está, me di cuenta de mi error de inmediato. «¿Hay un sótano debajo de esto?», le dije. «Sí, tan antiguo como la casa misma. Aquí, por esta puerta». Descendimos por una escalera de piedra en espiral y mi compañero, tras encender una cerilla, prendió un gran farol que estaba sobre el barril en un rincón. En un instante, quedó claro que finalmente habíamos encontrado el lugar correcto y que no habíamos sido las únicas personas en visitarlo recientemente. Se había usado para guardar leña, pero los troncos, que claramente se habían dispersado por el suelo, ahora estaban apilados a los costados, dejando un espacio libre en el centro. En este espacio había una losa grande y pesada con un anillo de hierro oxidado en el centro, al cual estaba atado un grueso silenciador de pastor. «Dios mío», exclamó mi cliente. «Es el silenciador de Branton. Lo he visto usarlo y lo juraría. ¿Qué ha estado haciendo ese malhechor aquí?». Por mi sugerencia, convocamos a un par de oficiales de policía del condado para que estuvieran presentes, y luego intenté levantar la losa tirando del anillo. Solo conseguí moverlo un poco, y fue con la ayuda de uno de los oficiales que logramos desplazarla hacia un lado. Debajo se abría un hueco oscuro hacia el cual todos miramos, mientras Musgrave, arrodillado al lado, bajaba la linterna. Nos encontramos con una pequeña cámara de unos 2 metros de profundidad y 1 metro cuadrado. En un lado había un cofre de madera bajo y forrado de latón, con la tapa abierta hacia arriba y una llave antigua sobresaliendo de la cerradura. El exterior estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, y la humedad y los gusanos habían dañado la madera, permitiendo el crecimiento de un moho pálido en su interior. Varios discos metálicos, aparentemente monedas antiguas,
como las que tengo aquí, estaban esparcidos en el fondo del cofre, pero no contenía nada más. En ese momento, no nos centramos en el antiguo cofre, ya que nuestras miradas estaban fijas en lo que yacía junto a él. Era la figura de un hombre, vestido de negro, agachado, con la cabeza apoyada en el borde del cofre y ambos brazos extendidos a su lado. La disposición había llevado toda la sangre a su rostro, haciendo imposible reconocer esa cara distorsionada de color pálido. Sin embargo, su estatura, su ropa y su cabello fueron suficientes para confirmar a mi cliente, una vez que levantamos el cuerpo, que era su mayordomo desaparecido. Había estado muerto varios días, pero no había herida o contusiones en su cuerpo que indicaran cómo había llegado a su terrible fin. Al sacar el cadáver del sótano, nos enfrentamos a un misterio casi tan grande como el que inicialmente nos había llevado allí. Confieso que hasta ese momento, Watson, mi investigación me había dejado algo desilusionado. Había esperado resolver el misterio de una vez, encontrando el lugar al que hacía referencia el ritual. Sin embargo, allí estaba, aparentemente tan lejos como siempre de comprender qué era exactamente lo que la familia había protegido con tan meticulosas medidas. Es verdad que había descubierto el destino de Branton, pero ahora necesitaba entender cómo había llegado a ese fin y qué papel había jugado en todo esto la mujer desaparecida. Me senté en un barril en un rincón y medité profundamente sobre el caso. Usted sabe cómo procedo en estas situaciones, Watson. Me pongo en la situación de la persona en cuestión y después de evaluar primero su inteligencia, intento imaginar cómo habría actuado yo en las mismas circunstancias. En este caso, el asunto era más sencillo porque la inteligencia de Branton era excepcional, lo que eliminaba la necesidad de considerar la ecuación personal, como la llaman los astrónomos. Sabía que algo de valor estaba escondido. Había encontrado el lugar. Se dio cuenta de que la piedra que lo cubría era demasiado pesada para moverla solo. ¿Qué haría a continuación? No podía pedir ayuda externa, aunque tuviera a alguien de confianza, sin abrir las puertas y arriesgarse significativamente a ser descubierto. Lo más prudente, si fuera posible, sería tener un cómplice dentro de la casa. ¿Pero a quién podría decírselo? Esta joven le había sido leal. A un hombre le resulta difícil aceptar que pueda haber perdido el amor de una mujer definitivamente, no importa cuán mal la haya tratado. Con algunos gestos de reconciliación intentaría reconciliarse con la señorita Howells y después la convencería para que fuera su cómplice. Juntos irían de noche al sótano y la fuerza combinada de ambos sería suficiente para levantar la losa. Hasta este punto, podía visualizar sus movimientos como si los hubiera visto con mis propios ojos. Para dos personas, y una de ellas mujer, levantar esa piedra sin duda fue una tarea ardua. Ni siquiera para un robusto policía de Sussex y para mí resultó ser una tarea menor. ¿Qué utilizarían para facilitar el trabajo? Probablemente lo mismo que yo habría hecho en su lugar. Me puse de pie y examiné con atención los distintos pedazos de madera dispersos por el suelo. Casi de inmediato encontré lo que buscaba. Uno de los trozos, de unos 90 centímetros de largo, presentaba una hendidura bien marcada a un extremo, mientras que varios mostraban signos de haber sido aplastados por los lados, como si un peso considerable los hubiera comprimido. Claramente, mientras levantaban la piedra, iban colocando pedazos de madera en la grieta hasta que, finalmente, cuando la abertura fue lo suficientemente grande como para pasar a través de ella, la mantenían abierta con un tronco colocado longitudinalmente, que bien podría estar abollado en el extremo inferior, ya que todo el peso de la piedra presionaría contra él al borde de esta otra losa. Hasta este punto, mi reconstrucción era segura. ¿Y cómo podía continuar reconstruyendo este drama nocturno? Claramente, solo uno podía entrar en el agujero y ese era Branton. La mujer debió esperar arriba. Entonces Branton abrió el cofre, sacó su contenido, presumiblemente, ya que no lo encontramos después, y entonces, ¿qué sucedió? Qué intenso deseo de revancha se había encendido de pronto en el corazón de esta apasionada mujer celta, al ver que el hombre que la había ofendido, tal vez mucho más de lo que imaginábamos, bajo su control. ¿Fue solo una coincidencia que el madero se deslizara y que el pedazo de roca encerrara a Branton en lo que se convirtió en su tumba?
¿Su único delito había sido el silencio sobre su paradero? ¿O fue acaso un golpe impulsivo de su mano lo que hizo caer el soporte, colocando la losa en su posición final? De cualquier manera, me pareció ver la figura de esa mujer aferrada todavía a su tesoro, corriendo desesperada por la escalera de caracol, con los oídos tal vez zumbando por los gritos sofocados que seguían detrás de ella, y el golpeteo frenético de las manos contra la losa de piedra que sellaba la vida de esta desleal amante. Aquí estaba el misterio de su rostro pálido, sus nervios tensos, sus risas histéricas la mañana siguiente. Pero, ¿qué contenía la caja? ¿Qué había hecho con ella? Seguramente eran los pedazos de metal antiguo y las piedras que mi cliente había recogido en el fondo del lago. Los había tirado allí a la primera oportunidad para borrar cualquier evidencia de su crimen. Había estado sentado, sin moverme, reflexionando sobre el asunto por 20 minutos. Musgrave todavía estaba de pie, con su rostro notablemente pálido, balanceándose con su linterna y observando el hueco. «Estas son monedas de Carlos I», declaró señalando las pocas que quedaban en la caja. «Como ves, acertamos al determinar la fecha del ritual. Permíteme ver lo que sacaste del fondo del lago». Nos dirigimos a su oficina, donde me enseñó los restos encontrados. Al principio entendí por qué los consideraba sin valor, ya que el metal estaba casi negro y las piedras eran opacas y sin brillo. No obstante, al frotar una de ellas contra mi manga, resplandeció como una pequeña llama en la oscuridad de mi mano. La pieza metálica tenía la forma de un anillo doble, pero estaba doblada y deformada. «Deberías considerar», le dije, «que los leales a la corona continuaron luchando en Inglaterra incluso después de la muerte del rey. Y cuando finalmente tuvieron que huir, es probable que enterraran muchos de sus tesoros más valiosos, con la esperanza de recuperarlos en tiempos más tranquilos. Mi ancestro, Sir Ralph Musgrave, fue un caballero destacado y mano derecha de Carlos II durante sus peripecias», me contó mi amigo. «Ah, sí», respondí. «Bueno, creo que eso proporciona el último vínculo que nos faltaba. Debo felicitarte por haber adquirido, aunque de manera bastante trágica, una reliquia de gran valor intrínseco y aún mayor importancia como pieza histórica». «¿Qué es entonces?», preguntó él asombrado. «Es nada menos que la antigua corona de los reyes de Inglaterra». «¿La corona?». «Exactamente. Piensa en lo que el ritual pregunta. ¿Cómo se realiza? ¿De quién era? De aquel que ya no está. Eso fue después de la ejecución de Carlos. Entonces, ¿quién la poseerá? Aquel que está por venir». Se refería a Carlos II, cuyo retorno ya se anticipaba. No tengo dudas de que esta corona dañada y deformada alguna vez adornó las sienes de los reyes Estuardo. ¿Y cómo acabó en el estanque? Esa es una cuestión que nos llevará algo de tiempo desentrañar. Y así le detallé toda la extensa cadena de conjeturas y evidencias que había ensamblado. Ya había caído el crepúsculo y la luna brillaba en el cielo cuando terminé de contar mi historia. «Entonces, ¿cómo es que Carlos no recuperó su corona al volver?», inquirió Musgrave, guardando la reliquia de nuevo en su bolso de lino. Ahí toca usted un punto que probablemente nunca podremos esclarecer completamente. Es probable que el Musgrave que conocía el secreto falleciera en ese interín y, por alguna negligencia, pasara esta clave a su descendencia sin revelarle su verdadero significado. Desde entonces ha sido transmitida de generación en generación, hasta que finalmente cayó en manos de alguien que desveló el secreto y pagó con su vida el haberlo hecho. Esa es la historia del ritual de Musgrave, Watson. La corona permanece en Hearthstone, aunque tuvieron que enfrentarse a problemas legales y desembolsar una suma importante antes de que se les permitiera quedársela. Estoy seguro de que si menciona mi nombre estarán más que dispuestos a mostrársela. Nunca se supo más de la mujer y lo más probable es que huyera de Inglaterra, llevándose consigo misma y el recuerdo de su delito a tierras lejanas.